primer lugar, voy a hablar acerca del sarampión, rubiola y varicela. Bien, este es el contenido de las clases. Hablaremos sobre la epidemiología, clínica y diagnóstico de tres principales enfermedades exantemáticas. Veremos cuáles son su presentación clínica, la forma de presentación severa y principales complicaciones. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas y preventivas a tomar en cuenta frente a estos cuadros? Bien, iniciaremos hablando acerca de sarampión. Sarampión, pues, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a individuos susceptibles de todas las edades y se mantiene a la fecha como una principal causa de muerte en niños, a pesar de que tenemos vacunas seguras y efectivas contra esta enfermedad. ¿Quiénes son los más afectados? Son los niños menores de 5 años, ¿no? Y son los más vulnerables a tener complicaciones y muerte, ¿no? Por ello, la relevancia de seguir revisando sobre sarampión. Miren ustedes en esta gráfica cómo el sarampión desde la época del 90 para adelante vemos que hay una disminución apoteósica del número de casos, y esto gracias a las campañas de vacunación y a las coberturas altas de vacunación que se ha mantenido a nivel de toda la región. Vemos que las coberturas van allá del 80 al 90%. Bien, vemos que en el caso de América Latina, sobre todo a nivel de las Américas, hablemos de América del Norte y América del Sur, en el año 2002 fue interrumpida la transmisión endémica del sarampión en las Américas. Es decir, desde el 2002 no tenemos casos autóctonos, ¿no? Pero sin embargo, hemos tenido casos importados de sarampión, casos aislados, esporádicos, y esto ha ido en incremento a partir del año 2003. Vemos acá la distribución del sarampión a través de los meses y en las diversas regiones del mundo, ¿no? La OMS acá ha publicado datos de vigilancia del sarampión hasta el 31 de julio del 2019. Y vemos que la conclusión es clara y preocupante. En los primeros 7 meses del 2019 se notificaron un número de 364.800 casos, 3 veces superior al mismo del periodo 2018, que hubo 129.239 casos. Entonces vemos, pues, que pese a los esfuerzos, pese a de que hay vacunas, ¿no?, a nivel mundial, vemos que los casos del sarampión en el mundo aún están presentes. Entonces estamos lejos de que esta enfermedad prevenible por vacunas todavía está, diríamos, pues, lejos de la erradicación. Entonces, a nivel mundial, desde el 2016 han habido brotes intensos y prolongados, ¿no?, en diferentes países del mundo. En Europa, por ejemplo, en el 2019, 9 países, ¿no?, como Rumania, Grecia, Georgia, Italia, Francia, Rusia, Israel, Serbia y Ucrania reportaron el mayor número de casos de sarampión. En las Américas, entre el 1 de enero y el 10 de abril de 2020, 7 países han notificado 1.104 casos confirmados. Argentina, 54 casos, incluyendo una defunción. Brasil, 909 casos, incluyendo 4 defunciones. Canadá, 1 caso. Chile, 2 casos. Estados Unidos de América, 12 casos. México, 124 casos, y Uruguay, 2 casos. Veamos entonces que sí existe en sarampión en otros países de las Américas. Vemos acá, ¿no?, pintado en rojo intenso, o podemos decir un color más oscuro, de los casos, ¿no?, de sarampión de los últimos 6 meses en
en el mundo. Europa, vemos Italia, vemos el Asia, el sudeste asiático, África. Y en las Américas, los países más golpeados, ¿no? Aparte de Estados Unidos, están Venezuela y Brasil. En el caso de nosotros, en el país, no tenemos sarampión autóctono desde el año 2000, pero sin embargo hemos tenido algunos brotes de sarampión importado, ¿no? En el 2010, lo último reportado ha sido en el año 2018, donde hubieron 42 casos de sarampión importados relacionados a la importados de Venezuela y de Europa. Y no se registraron fallecidos, ¿no? El 26%, 11 de los casos fueron menores de un año y han procedido de regiones como Amazonas, Callao, Cusco, Ica, La Libertad, Lima, Piura y Puno. En el 2019, hasta la semana 35 del 2019, se notificaron 139 casos sospechosos, pero ninguno de ellos, fueron 2 casos confirmados por sarampión que han sido importados de España. Desde entonces hasta la fecha, he seguido haciendo la vigilancia de esta enfermedad. Han habido casos sospechosos, pero ningún caso confirmado hasta la fecha. Entonces, los últimos casos de sarampión importado confirmados, o sea, 2 casos, han sido hasta la semana 35 del 2019. Entonces, sarampión, ¿no? Es un virus, es una enfermedad viral, como les dije, el niño tiene un alto riesgo de tener complicaciones e incluso llegar a la muerte. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Obligatoria significa que sospechar el caso y otro de notificar dentro de las primeras 24 horas. Sarampión es un virus que pertenece al género Morbillivirus, a la familia Paramyxoviridae. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Esta enfermedad es altamente transmisible. Se puede contagiar a través de las secreciones respiratorias, pero hay que tener en cuenta que con este virus muchas veces no es necesario tener el contacto directo con las secreciones de la persona infectada, sino que se puede transmitir en espacios públicos, incluso en ausencia de contacto de persona a persona, ¿no? Permanece hasta 2 horas en el aire donde una persona ha tosido o ha estornudado. Es decir, el contagio es principal de esta enfermedad, es la transmisión aérea. ¿Y desde qué momento contagia la persona que tiene sarampión? Desde 2 días antes del pródromo. Recuerden que el pródromo puede ser de 4 a 5 días, o sea, más 2 días antes, o sea, 7 días antes de que el paciente tenga el rash. Y puede ser hasta 4 días después de iniciado el rash, ¿no? De ahí que sea pues una enfermedad altamente transmisible y contagiosa. ¿En qué estación se presenta esta enfermedad? Por lo general, en invierno y en primavera. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que los lactantes con falla de la inmunidad pasiva de la madre, es decir, una madre que no ha tenido sarampión, o sea, no ha tenido sarampión y no le pasa la inmunoglobulina G a través de la placenta, o también esta madre no ha sido vacunada, ¿no? O probablemente no tuvo la enfermedad. Entonces, ese lactante está en un riesgo de hacer sarampión. Todo niño vacunado también está en alto riesgo de hacer el sarampión. Y todo paciente inmunodeprimido, sea por inmunodepresión primaria o secundaria, también están en un alto riesgo de hacer el sarampión. El periodo de incubación
de 11 días en promedio. Tiene un periodo prodrómico. Este periodo prodrómico dura de 2 a 4 días y se caracteriza por fiebre, tos, coriza, abundantes secreciones nasales, mal estado general, conjuntivitis y las manchas de Koplik que se encuentran en la mucosa oral. Las manchas de Koplik que son consideradas pues un patognomónico de la enfermedad. Muy bien, ven ustedes acá en las imágenes una niña con los ojos, ¿no?, totalmente congestivos, llorosos, con bastante lagrimeo, ¿no? Pues vemos esta fase es una fase pues de una preescolar que luce enferma. Luego del periodo prodrómico, que dura de 2 a 4 días, viene la fase exantemática, ¿no? Y se caracteriza por un exantema maculopapular, ¿no? Es el exantema llamado el exantema morbiliforme, que se caracteriza por ser cefalocaudal y confluyente, ¿no? Vemos acá, por lo general, el rash se va a iniciar en la región retroauricular y luego se va a extender, ¿no?, desde la región cefálica hacia el resto del cuerpo, tronco y extremidades. Vemos acá cuánto tiene de durar el exantema, más o menos 5 a 6 días. Y luego de aparecer el exantema, va a desaparecer de la misma forma como apareció, ¿no? Va a empezar a desaparecer a nivel cefalo, luego en el tronco y después en las extremidades. Y desaparece dejando una descamación fina, ¿no?, con manchas de color café claro. Y vemos acá, antes de pasarnos a otra diapositiva, en la parte superior, vemos las manchas de Koplik, que son una especie de arenilla que se presenta a la altura de los últimos molares. Acá vemos más claramente las manchas de Koplik. Miren ustedes, se presenta en un 70-90% de los casos. O sea, puede haber un porcentaje de 10 a 30% que no tiene las manchas de Koplik. Eso no quiere decir que no sea sarampión, ¿no? Entonces es un enantema a nivel de la mucosa oral que vienen a ser manchas del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color blanquecino, sobre una base eritematosa, y están localizados sobre todo a la altura del segundo molar. Pero variable que 6 o más, y que luego desaparecen, ¿no? Generalmente están 2 días antes de finalizar la fase prodrómica, 2 días antes, 2 días después de la exantema, y luego aparece. Entonces hay que buscar la mucosa oral para ver estas manchas. Vemos acá el exantema maculopapular. Vean la coloración, es muy violáceo, que muchas veces confluye, o sea, haciendo la zona más Acá vemos otro caso de una niña con este tema maculopapular, ¿no?, en algunas zonas que confluye, pero dejando zonas claras entre ellas, ¿no? Vemos acá entonces el curso clínico del sarampión. Hemos dicho entonces que tiene una fase prodrómica, luego viene una fase prodrómica que dura de 4 a 5 días. Hemos dicho que se caracteriza por malestar general, fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis, hiporexia y las manchas de Koplik, ¿no?, que aparecen entre el tercer, cuarto día.
de la fase prodrómica. Y de ahí viene la fase eruptiva, ¿no? La fase eruptiva, y que hemos dicho, esta se inicia por lo general en la región auricular y se extiende al tronco y extremidades. Y luego de ello viene la fase de convalescencia, ¿no? Esta es la fase de convalescencia, donde ya el rash va desapareciendo, los síntomas como la coriza, la conjuntivitis, ya para ello han ido también ya disminuyendo de intensidad. Y también en el transcurso de la enfermedad, vemos que al inicio en la fase prodrómica puede haber tos, ¿no? Y esta tos se puede acompañar a lo largo de todas las fases de la enfermedad del sarampión, ¿no? La fase prodrómica, la fase eruptiva y la fase de convalescencia. Recuerden entonces la contagiosidad de esta enfermedad. Miren, puede ser desde 7 días antes hasta 5 días después de aparición del exantema, ¿no? Lo cual pues nos habla de una enfermedad altamente contagiosa. ¿Y cuáles son las complicaciones del sarampión? ¿No? Que esto puede llevar a la mortalidad del paciente. Puede haber complicaciones leves o moderadas, ¿no? Una complicación puede ser, por ejemplo, una otitis media aguda, pero sin embargo puede haber una neumonitis intersticial en pleno brote del sarampión, puede haber una bronconeumonía, puede haber laringotraceitis o club en pleno brote en plena fase eruptiva. Puede haber asimismo una exacerbación de cuadros de tuberculosis, puede haber cuadros de hepatitis subclínica. Y vean acá que también hay un cuadro de encefalitis aguda. Y esta encefalitis, ¿en cuántos casos mil se presenta? De 0.5 a 1 por mil casos de pacientes con sarampión. Y por lo general, la gran mayoría de estos quedan con secuelas. ¿Ya? Veamos esto. Entonces, 1 de cada 1000 de nuestros niños puede hacer un cuadro de encefalitis aguda. Y recuerden que se puede recuperar, pero puede haber también secuelas, ¿no es cierto? Miocarditis, trombocitopenia también son otras complicaciones. Y hay una complicación que es rara, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. En este caso se presenta un caso cada 1.000.000. ¿Cuántos años después? Imagínense, puede ser hasta un promedio de 10 años después de que se ha dado el sarampión. Entonces, el paciente puede morir entonces por alguna de estas complicaciones. Si está dentro de la fase eruptiva, se asume que es por el virus. Pero estas complicaciones también pueden presentarse post la fase eruptiva y haber una sobreagregada, una infección bacteriana, ¿no? Sobreagregada, que por lo general es la neumonía. Y esto puede llevar a que el niño esté hospitalizado más tiempo o pueda llevar a otras condiciones. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico por lo general, pero sin embargo nos vamos a apoyar de ciertos exámenes auxiliares, como es la detección de anticuerpos específicos en el suelo, ¿no? Uno hace la notificación obligatoria del sarampión, lo que hace es enviar una muestra de sangre para la detección de la inmunoglobulina M específica para el sarampión. También se podría hacer cultivos virales, ¿no? Pero los cultivos virales, por lo general, es muy difícil recuperar. O también puede hacerse pruebas de biología molecular.
Finalmente, con las pruebas de biología molecular, lo que podemos determinar es el genotipado. Como, a través de biología molecular, uno podría decir si este virus del sarampión es endémico o es importado, ¿no? En ese caso nos ayuda la prueba de biología molecular, sobre todo los cultivos, ¿no? Que se hacen en hisopados nasofaríngeos. Pero cuando uno está en un hospital y uno notifica un caso de un niño con fiebre y exantema y sospechamos que sea sarampión, tomamos una muestra serológica para la determinación de la IgE, la cual se va a hacer positiva a partir del tercer día de enfermedad. Acá no nos sirve la IgG, porque la IgG suele incrementar después del día y ustedes saben que la IgG pues, nos indica infección pasada. Lo que nos interesa en todo caso es determinar ¿y cómo viene esta enfermedad? A través de la vacunación, ¿no? Y para la cual tenemos en nuestro esquema de vacunación la vacuna viva atenuada. Para el caso del sarampión no existe un antiviral efectivo. Entonces, sarampión, hemos dicho, que se caracteriza por fiebre, se caracteriza por este rash maculopapular cefalocaudal, puede durar 4 a 7 días, hay conjuntivitis, hay tos, hemos visto que la tos puede durar incluso hasta la fase de convalescencia, coriza, y el diagnóstico con la IgM, ¿no es cierto? Y se previene a través de la vacunación. El tratamiento entonces sería solamente dar sintomáticos, ¿no? Un tratamiento de soporte, dar paracetamol si el niño tiene fiebre, hidratarlo y reposo y la nutrición adecuada para su recuperación. Si tenemos la sospecha que existe una sobreinfección bacteriana agregada, entonces usaremos antibióticos. Y sobre todo en niños desnutridos y en niños que tienen hipovitaminosis, debemos dar vitamina A. Pero la vitamina A es una recomendación universal, ¿no? Si tenemos la sospecha de sarampión, debemos dar, ¿no? Y las dosis de vitamina A son 100.000 unidades a los niños de 6 meses a 1 año y para mayores de 1 año 200.000 unidades, ¿sí? Existe que los niños que tienen desnutrición o una hipovitaminosis, imagínense el riesgo de mayor complicación por déficit de la vitamina A. ¿Cuáles son las complicaciones? Son las cicatrices corneales que puede dejar a nivel, ¿no? A nivel ocular. Se desarrolla la complicación que es la queratitis sarampionosa. Entonces, eso podemos prevenir con la administración de la vitamina A. Entonces, el sarampión no debemos tener en nuestro país. Recuerden que el último caso autóctono ha sido en el año 2000. De nosotros depende porque no damos ni sarampión autóctono ni sarampión importado. En todo caso de fiebre y exantema maculopapular debemos notificar, como les decía, dentro de las 24 horas de conocido el caso. Asignar una ficha epidemiológica y hay que enviar una muestra de sangre al Instituto Nacional de Salud para la detección de IgM específica contra sarampión. Ahora vamos a rezar sobre rubiola, también al igual que sarampión, o sea, hay que hacer una notificación obligatoria. Pertenece al género Rubivirus de la familia Toga Viridae.
La transmisión es a través de las secreciones respiratorias. Y miren, también es una semana antes del rash hasta 3 días después del finalizado el rash. También es una enfermedad altamente contagiosa. Se presenta sobre todo en las estaciones de invierno y primavera. ¿Y quiénes están acá en riesgo? Por lo general, los adolescentes no vacunados. Tiene un periodo de incubación que va de 14 a 21 días. Se caracteriza por fiebre baja, cefalea, una leve conjuntivitis, no es tan marcado como en el sarampión, tos escasa, odinofagia, y algo característico de la rubiola es la linfadenopatía retroauricular y cervical marcada que se presenta en los niños. En este caso, el exantema es el exantema rocioliforme, ¿no? Como ven ahí, es un eczema tenue, es un rash maculopapular, se presenta en la cara, en el cuello, tronco y extremidades, ¿no? Vemos ahí una tinción leve de la piel. Y luego de 2 a 3 días desaparece y deja una fina descamación, pero no es como en el sarampión que deja esas manchas, ¿no? Color café claro, después se hace de convalescencia. Vemos acá, ¿no? Entonces fiebre puede haber, en la gran mayoría de casos la fiebre no está presente. Tenemos acá el exantema que es maculopapular cefalocaudal, que es más tenue. Conjuntivitis por lo general si es escasa, por lo general no hay. La coriza no hay. Y lo característico son las adenopatías retroauriculares, ¿no? Y también es una enfermedad que hacemos el diagnóstico igual que el sarampión con la IgM específica para rubiola. También es prevenible a través de vacunación. ¿Cuáles son las complicaciones? Por lo general la rubiola pues es un exantema viral que da complicaciones escasas, infrecuentes. El problema es si es que la rubiola le da a una gestante, ¿no? A una, ¿no? Que de niño no haya recibido la vacuna de la rubiola y que cuando gesta le dé una rubiola, ¿no? Entonces ahí existe el riesgo del síndrome de rubiola. Ese es el problema, que ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones que puede traer en el recién nacido. El diagnóstico lo hacemos clínicamente. También, como al ser una enfermedad de notificación obligatoria, se envía una muestra de suero, ¿no? Y ahí hacemos el dosaje de anticuerpos específicos, ¿no? De IgM contra la rubiola. Y también se previene a través de la vacuna viva atenuada, que es la triple viral, ¿no? Sarampión, rubiola y papel. No hay un antiviral específico, igual que en sarampión. Y estas son las complicaciones, miren ustedes, de la rubiola congénita. Puede dar cardiopatías, dentro de las complicaciones de cardiopatías en el recién nacido, la estenosis pulmonar, ductus, ¿no? PCA, CIA, CIB. Puede haber complicaciones oculares como cataratas bilaterales, polioretinitis o microoftalmia. En el sistema nervioso central, sordera, microcefalia. Entonces, pues miren, todas estas complicaciones en el recién nacido por una enfermedad que pudo ser prevenida con vacunas. Vemos acá las cataratas, ¿no? En el recién nacido, puede ser bilateral o unilateral. ¿Y cómo se previene el sarampión y rubiola? Hemos dicho, con una vacuna a virus vivo atenuado. En nuestro esquema nacional de vacunación está en la triple vírica, que es SRP, que debe tener todo niño menor de 5 años 2 dosis. Y como les decía anteriormente en mi clase previa, lo ideal es que toda persona tenga, ¿no?, sus 2 dosis de sarampión y rubiola. En el caso de nuestro calendario de vacunación, la primera dosis se pone a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses. Y para aquellas personas que no se aplicaron
siendo menores de 5 años por A o B, existe la presentación de SR, o sea, oviviral, se da una dosis para aquellos mayores de 5 años, esto según nuestro esquema de vacunación. Ahora hablaremos de varicela. Varicela, sabemos que es, ¿no?, pertenece a la familia Herpesviridae, y vemos que tiene dos formas de presentación, ¿no? Este virus de la varicela zoster tiene una primo-infección que se conoce como varicela. Y una vez que le dio a uno una varicela, que se queda de forma definitiva en nuestro organismo, en el futuro, por A o B, o al cuadro de inmunosupresión, puede producir una reactivación del virus, y esto se conoce como herpes zóster. Vemos acá, desde el 2016 recién se hace la notificación obligatoria del sarampión. Antes de ello, no. Incluso el Ministerio de Salud consideraba pues a la varicela una enfermedad venérea, que no se hacía ninguna notificación, y si había alguna notificación era pues muy pobre, muy escasa. Desde el 2016, a raíz de algunas muertes que sucedieron en el norte del país, el MINSA, Ministerio de Salud, dijo que hay que notificar todos los casos, pero acá lo que se notifica por lo general son los casos que se han hospitalizado, ¿no?, que han tenido complicaciones. Y vemos que desde el 2016 sí vemos el comportamiento endémico, ¿no?, de la varicela. Vemos que en el 2018 hubo 5.048 casos, en el año 2019 hubo 2.542 casos, y en el 2020, para antes de la pandemia, había 1.333 casos, ¿no? Las defunciones por varicela son escasas, pero miren, casualmente se hace de notificación obligatoria por este número de muertes que hubo en el 2016 y en el 2017, ¿no? Murieron 7 y 8 niños por vacuna. Vemos acá quienes son más afectados, son los niños menores de 10 años. Vemos acá que el 71.19% de los casos se reportaron en el grupo de 0 a 11 años, ¿no? Sin embargo, pues varicela puede darle a cualquier persona que no ha sido expuesta previamente. Vemos acá los casos en el caso del departamento de Lima, ¿no?, un gran número de casos. La vacuna todavía no se ha implementado, actualmente se hace esta vigilancia para ver la necesidad de incorporar la vacuna de la varicela en nuestro esquema nacional de vacunación. Entonces, varicela es una enfermedad generalizada, también altamente contagiosa. Esta también es una enfermedad que tiene no solamente transmisión vía respiratoria, sino también a través de contacto y vía aérea, o sea, los virus pueden aerolizar a partir de esas vesículas, ¿no?, cuando se rompen. Por general, la varicela pues tiene un curso benigno, por eso es que antes del 2018 decían, no, ¿para qué vamos a vacunar, ¿no?, contra varicela, si varicela es una enfermedad benigna? ¿Y qué es lo que hacían? Por lo general, las abuelitas en las casas, ¿no?, las mamás decían, venga, traigan a todos los nietos para que de una vez de chiquita les dé la varicela, ¿no? Y se contagiaban todos, ¿no? Porque si están en un ambiente cerrado, 10 personas con un niño de varicela, que no ha dado nunca antes varicela, de esos 10, pues 9, o si no los 10, van a ser varicela. O sea, porque es una enfermedad muy contagiosa, altamente transmisible. ¿Y quiénes son los más afectados? Son los menores de 10 años. ¿En qué época? Época de primavera y verano. Ya cuando empieza a calentar el solcito, ahí empiezan a aparecer los casos de varicela.
Se adquiere la infección desde un individuo que cursa con la varicela o el herpes zóster. Recuerden que el herpes zóster es una reactivación de la enfermedad. Entonces esas vesículas del herpes zóster también podrían transmitir a una persona que nunca se ha expuesto a este virus, podría darle la misma infección como varicela. Pero en menor porcentaje, pero sí existe la posibilidad. El contagio en el caso de varicela se da desde 2 días antes a 5 días después de iniciada la erupción. Por lo general, es hasta que todas las lesiones estén costrosas. O sea, cuando uno tiene con varicela, uno debe examinarle desde la cabeza a los pies. Recuerden que las lesiones últimas en hacer van a ser en los miembros inferiores. Entonces hay que descubrir, sacar las medias y ver si hay una vesícula. Y mientras haya una vesícula, ese niño es contagioso. El periodo de incubación es de 11 a 21 días, un promedio de 14 días. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Se caracteriza por fiebre, puede haber fiebre, malestar general, mialgias, hay las lesiones máculo-eritematosas que progresan a vesículas y que luego llegan a costra, ¿no? Se costrifican, se caracteriza porque hay un prurito intenso. ¿Y cuántos días duran estas lesiones? De 5 a 10 días. Inicialmente aparecen en cuero cabelludo, luego tronco y extremidades. Y esta es la enfermedad eruptiva que se caracteriza por erupción polimorfa, ¿no? ¿Qué significa polimorfismo? Que en 6 a 12 horas podemos ver en el cuerpo del niño todas las formas de presentación de la varicela. Podemos ver mácula, podemos ver una pápula, podemos ver vesícula y podemos ver algunas vesículas que ya están iniciando la costrificación, ¿no? Eso es el polimorfismo. Pero la lesión característica de la varicela es esta gota de rocío, ¿no? Que se caracteriza por esa vesícula con halo eritematoso perilesional. También podemos encontrar en antema, en boca y conjuntivas. Entonces vemos acá en esta imagen lo que es el polimorfismo, ¿no? Vemos pequeñas vesículas, algunas vesículas que ya están umbilicándose e iniciando la costrificación. ¿Cuáles son las complicaciones de la varicela? ¿Por qué esta enfermedad considerada benigna debe de vacunarse? Hay complicaciones que van desde infecciones de piel y tejido blando. En caso de infecciones de piel y tejido blando, puede ser una complicación tan sencilla como un impétigo vulvar, puede haber un impétigo buloso, ¿no? Que es por estafilococo, puede haber un celulitis, como vemos acá en la niña de la imagen, puede haber celulitis y puede haber una complicación muy seria que nosotros hemos visto en varios casos en nuestros niños con varicela, que es la sobreinfección de estas lesiones por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, produce cuadros de fascitis necrotizante, como vemos acá en la imagen superior. Entonces, puede ir desde lesiones simples hasta lesiones severas, ¿no? De tejido blando. Puede haber neumonía vírica dentro de la etapa eruptiva de la varicela, y poseruptiva, por lo generalmente ya viene agregado ahí a una infección bacteriana, puede haber una neumonía bacteriana, ¿no? Post varicela o durante también cuadro eruptivo puede haber un cuadro de cerebelitis, puede haber encefalitis, puede haber otras complicaciones como la púrpura trombocitopénica, algunos casos de púrpura fulminans. He tenido la oportunidad de ver esto en niñas, por lo demás, inmunocompetentes, o sea, ni siquiera tenía cuadros de inmunosupresión.
Nefritis, miocarditis y artritis son otras complicaciones que pueden presentarse dentro de la varicela. O sea, entonces, en primer lugar son las complicaciones de piel y tejido blando, en segundo lugar, neumonía, y tercer lugar, cuadros de neurológicos que son como cerebritis o encefalitis. El diagnóstico de la varicela es clínico. Acá es puro ectoscopía y experiencia clínica de ver el polimorfismo de la varicela. Y si hay dudas, pues el diagnóstico podría hacerse con serología, que es a través de la IgM específica para varicela, que esto no se dispone en la mayoría de los casos. Sí puede obtenerse en forma privada. A través del PCR de exudado o raspaje vesicular, que sería la prueba de biología molecular, sería un método muy sensible. Lo que a veces en algunos hospitales lo que se hace es el test de Zank, que es un raje de la vesícula y se ve en el exudado base de lesión las células gigantes multinucleadas con inclusiones, ¿no? Eso algunos hospitales lo podemos hacer. ¿Y cómo se previene esta enfermedad? Bueno, se previene a través de la vacuna. De la vacuna antivaricela, que es una vacuna viva atenuada. El herpes zóster, como habíamos dicho, la infección de reactivación del herpes, del virus de la varicela zóster, que se inicia con paresia, prurito o dolor en un dermatoma, que luego 1 a 3 días, en primer lugar se aparecen la parestesia, dolores exquisito en un dermatoma, ¿no? Antes, por lo general, de la aparición de las lesiones, que son lesiones vesiculares, que se presentan, por lo general, estas lesiones, como ven acá en la parte inferior, son lesiones vesiculares en racimos sobre un fondo eritematoso. Se forman por un periodo de 2 a 5 días y vemos acá también que este líquido claro de las vesículas evolucionan como un color de pústula, ¿no? Un color amarillento, y después la descamación. ¿Cuánto dura esto? Por lo general 2 a 3 semanas. Y una de las complicaciones, por decir, más serias del herpes zóster es pues que compromete al nervio, al trigémino en su rama octava. En niños, ver herpes zóster pues es muy raro, ¿no? Y si vemos un herpes zóster, hay que pensar que el niño tiene algún cuadro de inmunodeficiencia, ¿no? Nunca olvidemos las inmunodeficiencias secundarias a la cabeza, VIH. En el caso de mi tal, que vemos poblaciones de riesgo, pacientes oncohematológicos, vemos con cierta frecuencia herpes zóster en niños con leucemia. El diagnóstico también acá es clínico, ¿no? Para que tenga herpes zóster, previamente el paciente debe haber tenido pues la primoinfección, ¿no? De haber tenido varicela. En cuanto a la terapia, si es un paciente inmunosuprimido, por lo general eso vamos a ver en hospitales de referencia, tanto para varicela o para hay que dar tratamiento con aciclovir endovenoso. En el caso hay que iniciarlo más tempranamente que uno hace el diagnóstico y debe iniciar, o sea, no tiene que estar pensando mañana o esperar que se haga el diagnóstico si hay dudas, ¿no? No. Sospechamos y es un paciente inmunosuprimido, debemos iniciar el aciclovir endovenoso. Aciclovir oral podemos dar en personas con riesgo de complicaciones. Por ejemplo, adolescente, por ejemplo, un enfermo crónico, un paciente que está en tratamiento con aspirina, con corticoides, y el segundo caso en un hogar. Y generalmente el contacto secundario suele hacer por mayor exposición al virus cuadros más severos de varicela. Entonces, si tenemos un adolescente que no ha tenido varicela y tiene por ahí un hermanito, ¿no? Que era el nido, que le da varicela, yo debo
prevenir, primero si es un adolescente inmunocompetente, ponerle la vacuna lo más rápido posible. Pero si no ve, no puse la vacuna, o sea, tengo todavía una alternativa de proteger a este adolescente con aciclovir vía oral. A los niños, por ejemplo, un niño hospitalizado que tiene un síndrome nefrótico, que recibe corticoides, y a un niño que está hospitalizado al costado de él le da varicela, que las vacunas vivas atenuadas no podemos poner a pacientes inmunosuprimidos. En ese caso sería un candidato para darle aciclovir oral, ¿no? En cuanto al aislamiento que se debe tener en cuenta en varicela, sobre todo si tenemos un niño con varicela, no tenemos que sacarlo inmediatamente del área de realización y ponerle en un ambiente de aislado, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la transmisión por el aire y por contacto. Y recuerden, ¿hasta cuándo contagia? Hasta que tenga una vesícula por ahí. Todos tienen que estar en costa para decir que ya no contagia. Mientras tanto, debe de estar aislado. Existe la inmunoglobulina hiperinmune específica contra la varicela. Esta inmunoglobulina no lo tenemos disponible en los hospitales. En la parte privada se puede conseguir esta inmunoglobulina. Podemos aplicar a un paciente inmunodeprimido que ha estado en contacto con con varicela, en embarazadas y prematuros en contacto con enfermos. También puede ser en recién nacidos de madre con varicela. O sea, el niño el recién nacido, que a su madre le da varicela 5 días antes o 2 días después del parto, son los recién nacidos que pueden hacer complicaciones serias por la varicela. Entonces, aquí en estos casos lo ideal sería aplicar la inmunoglobulina hiperinmune, ¿no? Específica para varicela. Recuerden pues, que la vacuna es una enfermedad prevenible por vacuna y es una vacuna a virus vivo atenuado, que es una vacuna segura e inmunogénica, que es a partir de los 12 meses de edad. Tiene una eficacia de 85% de prevenir una enfermedad leve a moderada, pero hasta un 95 a 100% de protección contra enfermedad severa. Esto con una sola dosis, ¿no? Ahora, si ya el niño tiene 2 dosis, esto llega a 100% también para enfermedad leve a moderada. Y nuestro esquema nacional de vacunación recién se está aplicando esta vacuna desde el 2018. Y se aplica una dosis a los 12 meses de edad. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. Conclusiones de esta primera parte de la teoría es que sarampión y rubiola pues son enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Recuerden eso. También varicela, si tenemos caso de varicela debemos notificarlo, pero la urgencia de notificar siempre es con sarampión y rubiola. Sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y constituye un problema de salud pública, como hemos visto, no solamente en Perú, sino alrededor de todo el mundo, ¿no? Y puede ser importada de otros países del mundo. Nosotros estamos en plan de erradicarlo de las Américas, pero mientras exista un caso en cualquier parte del mundo, sabemos que somos un mundo globalizado, podemos traer al sarampión de cualquier punto del mundo. Entonces, lo ideal sería mantener pues coberturas de vacunación por encima del 90%, 95%, como nos pide la OMS, tanto para la primera como para la segunda dosis. Debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente y hacer el manejo de estos casos sospechosos tanto en la parte pública y en la parte privada. También recuerden que varicela es una enfermedad altamente transmisible, contagiosa, que puede tener una gran morbilidad, ¿no? Si no, bueno, no hay tanta mortalidad, pero sí hay una gran morbilidad.
por sus complicaciones y puede prevenirse por la vacuna, que sabemos que es una vacuna viva atenuada, que está incluida en nuestro esquema de vacunación desde el año 2018.